Bien, continuamos con el programa. Miren, tenemos un entrevistado al que yo admiro y le tengo afecto hace muchos años. Y hoy, después de mucho tiempo, lo logré conseguir. Pero ¿qué pasa? Él tiene un tema que está en la actualidad, que es el AMPA y la gente vinculada a la agricultura. Pero antes de eso, Tito Hernández, yo quiero que Tito me diga en unos minutos su historia breve. O sea, yo le preguntaba a Tito fuera de cámara, ¿y qué tú buscas todavía dando carpete en el medio? Ministro de Agricultura, dirigente importante del PLD, fue en su momento también dirigente de la AMPA, ahora vuelve con el AMPA. Pero yo quiero que la gente, y Domingo, que vino del campo hace un año o dos, que Tito le diga a la gente quién es Tito Hernández. Bienvenido al programa. Es un honor estar aquí contigo. Mira, yo comencé de estudiante en el Loyola. Yo dirigí protesta de estudiantes para formar la asociación de estudiantes en el Loyola, que estaba prohibido. Ahí sufrí 3 intentos de expulsión. Me quemaron 3 veces. No me quemé, me quemaron. Y protesta de los estudiantes, de los compañeros de estudio, obligó a que reconsideraran ellos eso. Después me metí en un grupo cultural y deportivo del barrio, Gregorio Luperón, luego un grupo religioso católico de juventud, era cuando estaba la famosa teoría de la liberación. De ahí me gradué en el Loyola, cogí para el campo, me metí al Partido Comunista, organizaba invasiones de tierra. Las últimas invasiones de tierra de este país grande, que fueron en San Juan de la Maguana, yo participaba de esas organizaciones y me levantaba a las 3 de la mañana a recoger campesinos con 19 años para llevarlos a invadir tierra. Y luego, ya más tarde, me buscaron del PLD, me hicieron varias propuestas para dirigir primero un comité provincial electoral en San Cristóbal, después miembro de un comité de base, después miembro del comité central del PLD, propuesto por don Juan. Ahí se me creó una situación muy difícil, renuncié del PLD, fui al gobierno con Balaguer y estamos dando brinco aquí ahora en la AMPA todavía. Oye, ¿cómo? Bien, una bonita historia. O sea, ha aprovechado los años. Son vivencias. Desde los 14 años. Sí. Desde los 14 años y tengo 66, voy a cumplir ahora. 42 años en política, en actividad social y política. No, y decir que Tito, hermano de Ochi Hernández, ya fallecido, lamentablemente muy joven, cantante y también amigo nuestro. 31 años tenía. Sí, sí. Tito, bueno, yo veo cuando viajo al interior que una gran proporción de tierras agrícolas han sido eliminadas para hacer urbanizaciones, lo que sea, menos agricultura, y han ido recortando la producción agrícola, de tal manera que este país y otros viven importando. Yo digo, y le he dicho a alguna gente, amigo mío, oye, ¿en qué momento va a llegar el momento en que el país no va a tener tierras agrícolas? Porque Salcedo, La Vega, Moca, o sea, el centro del Cibao agrícola, tú ves donde quiera una urbanización y nadie toma ninguna medida. Y el origen de eso son las carreteras y sobre todo estas circunvalaciones. Te lo comento porque cuando tú me estás haciendo la pregunta, me fui de una vez a la época de Balaguer, que la primera circunvalación que aquí se hizo en el país fue la 6 de noviembre. No, la Luperón. Ah, bueno, aquí la Luperón, Sí. Exactamente, aquí en la capital. Sí. Ah, bueno, tú dices en el interior. En el interior sí. Fue la 6 de noviembre. Sí. Y yo recuerdo que esa carretera dividió lo que era el Centro de Investigación Agrícola de Agricultura, el principal centro de investigación. Y Balaguer parece que no estaba al tanto de la situación, porque un día me dice que hay que hacer apartamentos en San Cristóbal para los damnificados. Y yo le digo que hay unos terrenos
del CESA, que ya no se están usando. Me dice él, ¿cómo tú vas a usar un terreno de investigación para hacer vivienda? Dice, no, usted fue que la dañó, usted fue que metió la carretera. Donde tú construyes una circunvalación, todas las circunvalaciones, si tú te fijas, están en terreno agrícola. La de Baní, un platanal. La de Baní. Sí. Pero ahora yo vi, antes de ayer, a Eduardo Estrella, hablando de la circunvalación de Navarrete, y ahí se va una inmensa cantidad de terreno. Entonces, alrededor de esa carretera se desarrollan urbanizaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, muchísimos proyectos agrarios suburbanos. Todo el crecimiento urbano que tuve en este país es en terreno agrícola. Por eso ha disminuido desde el 1980 hasta ahora. Éramos el 80% urbano, habitaba en el campo de los habitantes, y el 20% era, perdón, el 80% es rural y el 20% urbano. Ahora es diferente. El 80% de la población dominicana habita en la ciudad, el 20% en el campo. Hay menos productores, hay menos terreno, y ahí es donde yo te puedo entrar al papel del agrónomo, pero hay más productividad, se produce más y hay un mayor consumo de comida. Entonces, esos números te explican a ti claro el papel de un agrónomo en la sociedad. O sea, hoy un país más grande, con más demanda de alimentos, con menos terreno para producir, produce más alimentos para una mayor cantidad de personas. Eso tiene que ver con la tecnología. Y te pongo el ejemplo claro del arroz. Para esa época del 80, aquí se sembraban 5 millones de hectáreas de arroz y en la producción eran 1.5, 1.2, 1.3 quintales. Hoy se producen 2 millones, 3 millones de hectáreas de arroz y el rendimiento es de 4.5 a 5 quintales. Casi igual al de Estados Unidos, para que tengamos una idea. Y eso es tecnología, eso es conocimiento. Eso no es que la tierra es más productiva ahora. El país ha perdido millones de hectáreas de tierra agrícola y pecuaria en carretera, en urbanización y en turismo. El turismo también es el gran captador de terreno agrícola. Ese turismo del este son terrenos agrícolas todos y pecuarios. Y el turismo de Puerto Plata igual. O sea que digamos que parte del desarrollo. Don Tito, viendo esa problemática que usted plantea de lo que ha sido la invasión prácticamente, vamos a decirlo así, por las inmobiliarias de los terrenos agrícolas, yo supongo que debe haber una ley que regule todo ese tema y que ustedes como organismo dentro del área del AMPA, no han presentado una inquietud ante el Congreso para que esa ley se aplique, de que haya una fiscalización en cuanto a la factibilidad de desarrollar en qué punto de la carretera que se construyan un asentamiento humano. Aquí hay una ley que incluso está pendiente, descansa más su ejecución en los ayuntamientos. Lo que pasa es que nadie quiere aplicarla. ¿Por qué? Bueno, porque es un fenómeno que no es de compañías, es un fenómeno urbano, donde toda esa migración campesina hacia la ciudad es ocupando terreno agrícola. La misma capital, ¿hacia dónde ha crecido? Hacia los campos. Esa es la gran verdad. Entonces, hay una ley que indica cómo debe ser usado el terreno. Se llama Ley de Uso del Suelo, pero no se aplica. En Herrera, por ejemplo, habían huertos de hortaliza, grandes huertos. Ahí no hay nada ya. Tú dices, en Herrera. Aquí en el aeropuerto de Herrera. Ok. ¿Tú recuerdas ahí frente a Jumbo? Claro, claro. Ahí había lo que era el aeropuerto. Sí. Pero vámonos a Constanza y Jarabacoa, que yo creo que han eliminado el 50% de la producción de hortalizas para hacer casa de campo y hoteles. Digo yo, no. Sí, así es. Pero también debo decirte que eso ha sido sustituido
por los invernaderos, la producción en invernadero, que ha crecido mucho en el país. O sea que no hay riesgo ahora mismo de escasez de alimentos Con agrícolas. las hortalizas no tanto. Aquí estamos importando, mira, mucho maíz, 32, 34 millones de quintales de maíz. Pero ya aquí no siembran maíz ni maní. No, aquí pero la producción es mínima, digamos 600, 700 mil quintales por año. Y no hay una política, ni la puedo haber porque la demanda es demasiado grande. Y no es verdad que aquí estamos en capacidad de producir todo ese maíz que se consume, que va fundamentalmente, ¿verdad?, a la alimentación y a los cerdos, a la crianza de cerdos y de pollo, fundamentalmente. Y aquí ha habido un gran crecimiento en la producción de pollo. Para que tengamos una idea, en el 2020 se consumían 650.000 pollos diarios. Ahora estamos consumiendo 800.000 pollos diarios. De 16 millones de pollo mensual, hemos pasado a 22 millones, a 23 millones. Igual con los huevos, se han producido muchos huevos. 240 millones de unidades de huevos a 400 millones estamos produciendo. Y eso es el consumo de maíz fundamentalmente. Y estamos importando mucho arroz. Realmente las importaciones en este país para el año pasado aumentaron, tuvieron un aumento histórico. Nunca se había importado tanto. 5.500 millones de dólares. Aquí se supone que estamos produciendo suficiente arroz. La demanda de arroz, 14.3, 14.5 millones de quintales. Y eso es lo que más o menos estamos produciendo. Por el DERCAT nos permiten importar 500.000 quintales de Estados Unidos y de otras partes. Sin embargo, el año pasado importamos 5 millones de quintales de arroz. Lo que quiere decir que ahí hay una distorsión que debería ser explicada. El ajo se cayó en Constanza, totalmente en el suelo. Ya no hay ajo, ya. No, se está hablando hasta de una utopía de sustituir una variedad de ajo por otra y de sembrar otros rubros. Pero ha habido una política histórica, no de ahora, de un tiempo para acá, para eliminar la producción de ajo en Constanza porque es más rentable comprarlo importado. Pero si seguimos así, el país va a caer en un desabastecimiento de alimentos. La autosuficiencia alimentaria, que es el nivel de satisfacción de la demanda de alimentos con producción local, el promedio era de 90%. Eso ha bajado significativamente a un 85% en los últimos años. O sea, por más que querramos, cuando tú hablas de una importación alta, es porque hay una producción baja. ¿Qué tú compras en el supermercado? Lo que tú no tienes en tu casa. ¿Qué tú compras en el extranjero? Lo que tú no estás produciendo aquí. Así tan simple como eso. Puntito, ¿se podría decir entonces que a mayor importación también hay una migración mayor de los productores a ocupar esos terrenos que estamos hablando en las diferentes ciudades? Claro, o sea, hay un abandono del campo. Hay un abandono porque no te está haciendo rentable. Cuando te meten cebolla importada, ajo importado, oye, te dije que estamos produciendo pollo, sin embargo te importan pollo. Te estamos produciendo arroz y te importan arroz. Bueno, tú tienes que pensar que es una política dirigida a mermar el sector productivo, en el caso particular del sector agropecuario. Usted con su experiencia desde el punto de vista agrícola, ¿cuáles mecanismos serían los más importantes en estos momentos para la producción? Mira, siempre ha sido el financiamiento. El gran telón de Aquiles del sector agropecuario es el financiamiento. Incluso el financiamiento privado, la participación del sector privado en el financiamiento agropecuario, que se mantenía entre un 6 y un 8% del financiamiento global en el país, ha bajado a menos de un 5%, un 4%. ¿Cómo? O sea, pero aquí estamos, el año pasado se prestaron más de 800.000 millones, la banca privada.
al sector privado. De esos 800.000, apenas al sector agropecuario prestaron 40.000. Y no se prestan para producción. Se prestan o para comercializar o para almacenar. Para la cadena de distribución. Claro, pero no se presta para producir. El único que presta para producir es el gobierno a través del Banco Agrícola. Y siempre los fondos del Banco Agrícola son insuficientes. Digamos que la demanda de financiamiento del sector ronda por los 120.000 millones de pesos. El gobierno lo que está prestando son, global, la cartera de préstamos, 58.000 millones de pesos. Ha prestado este gobierno ahora. De Balaguer para acá, Tito, ¿qué gobierno tú dirías que más ha invertido en la producción agrícola? Hoy todos han invertido y todos han crecido de los dos elementos básicos. ¿Cuál? El financiamiento, como te dije, y el presupuesto. Cada día el presupuesto del sector agropecuario es menor. Y para que usted tenga una idea, el año pasado era de 20.000 millones de pesos y lo bajaron 2.200 millones para este año. Y ese presupuesto, nosotros hemos hecho estudios y análisis. El presupuesto mínimo del sector agropecuario en este tiempo debía ser entre los 38 y los 40.000 millones de pesos anual. Y en vez de subir, lo que hace es que disminuye. Entonces, una institución para 16 instituciones del sector. Y con esa, digamos, carpeta de préstamos del Banco Agrícola, que es insuficiente, ningún gobierno te puede servir logros fundamentales, digamos, desde el punto de vista estructural. Aquí siempre un gobierno se ufana de decir que la seguridad... o sea, pero no hay un crecimiento sostenido que permita superar, digamos, las debilidades estructurales del sector agropecuario. Y el elemento también fundamental del sector, que es la tenencia de la tierra. O sea, aquí somos minifundistas, aquí no somos... Pero en Estados Unidos, para que tú tengas una idea, Estados Unidos es uno de los principales productores de arroz del mundo. Y lo producen 3.000 productores. ¿Cómo hacer? Y aquí hay 30.000 productores de arroz. O sea, grandes productores allá y pequeños aquí. No, cantidad. Allá menos productores, pero con más tierra. Sí. Y aquí más productores con menos tierra. Bueno, bien, vamos a la pausa.